¿Alguna vez has sentido que tocabas la cima y de pronto, todo se derrumbaba? Eden Hazard sabe muy bien de lo que hablamos. Pasó de ser considerado uno de los regateadores más espectaculares del mundo a enfrentarse a lesiones, críticas y una dura realidad. Con apenas 32 años, el belga vivió un declive deportivo que pocos esperaban y muchos lamentan. Pero para entender la profundidad de su historia, hay que remontarse a los días en que bailaba con el balón, driblando rivales como si fueran simples conos. En este vídeo, vamos a recorrer los momentos más brillantes, esos en los que algunos lo comparaban con Lionel Messi, hasta llegar al tramo más sombrío de su carrera, marcado por problemas físicos, cuestionamientos de la prensa y un dolor personal que lo llevó a dejar el fútbol profesional. ¿Cómo pudo el 10 belga pasar de comerse el mundo con sus regates en la Premier League a quedar relegado al banquillo en el Real Madrid y convertirse casi en un meme viviente? Prepárate, porque esta es la historia de Eden Hazard. El hombre que, tras sentarse a la mesa de los grandes, tuvo que enfrentarse a la triste realidad de no poder mantener ese nivel de excelencia. Eden Hazard nació el 7 de enero de 1991 en La Louvière, Bélgica. Sus padres habían sido futbolistas, así que la casa entera respiraba deporte. Desde muy pequeño, Eden mostraba una habilidad superior a la de los niños de su edad. Amaba ver a su ídolo Zinedine Zidane y se quedaba horas intentando replicar sus regates en el patio. Esa obsesión le valió destacar en su primer equipo, un club local donde su velocidad y dominio del balón parecían de alguien varios años mayor. Con apenas 12 años, se incorporó a las categorías inferiores de un modesto club y pronto el Lille francés puso sus ojos en él. El talento de aquel niño belga era tan abrumador que no tardaron en buscarle un hueco en una de las canteras más prestigiosas de Francia. Para Eden, mudarse a otro país a temprana edad representaba un cambio radical, pero también la oportunidad de formarse a alto nivel. La familia entera se trasladó, y aquel joven con un futuro brillante comenzó a deslumbrar con su técnica exquisita. Nadie imaginaba aún que, en tan solo unos años, estaría debutando en primera división y que el mundo del fútbol quedaría maravillado ante su descaro y carisma en el campo. Eden no necesitó mucho tiempo para demostrar que no era un juvenil más. Con 16 años debutó en la primera división francesa, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en hacerlo. Para la temporada 2008 a 2009, firmó su primer contrato profesional y empezó a ganarse un lugar como titular de la mano del técnico Rudi García. Aquella combinación de regates, velocidad y visión de juego enamoró a la afición del Lille, que celebraba cada amague y desborde del belga. Fue en la campaña 2010 a 2011 cuando Hazard explotó de verdad. Formó una dupla letal con compañeros como Gervinho y Aubameyang, liderando al equipo hacia un histórico doblete de Liga y Copa. Sumó 12 goles y un sinfín de asistencias, y su descaro hizo que todo el continente pusiera sus ojos en él. Tras ganar 2 veces seguidas el premio al mejor jugador joven, y luego el de mejor jugador absoluto, las ofertas comenzaron a llover. Pero Eden se quedó un año más para disputar la Champions con el Lille. En la temporada siguiente, repitió exhibición con 22 goles y 22 asistencias, quedando claro que su nivel estaba muy por encima de la competición local. Llegó la hora de dar el salto. El Chelsea se hizo con sus servicios por 35 millones de euros. Llegó a Stamford Bridge en 2012 como la gran promesa mundial. Rafa Benítez era el entrenador, y en el vestuario se encontró con leyendas como Frank Lampard. Adaptarse no fue tarea sencilla. Eden extrañaba la libertad de movimientos que tenía en Francia, y además, llegó a protagonizar polémicas que no le ayudaron a ganarse una imagen impecable. Desde marcharse antes de un partido para comerse unas hamburguesas, hasta patear a un recogepelotas que supuestamente perdía tiempo, el belga vivió momentos turbulentos que la prensa británica exprimió al máximo. Pese a ello, cerró su primera temporada con 13 goles y la conquista de la UEFA Europa League. Y lo mejor estaba por llegar. Con la llegada de José Mourinho, Hazard encontró su versión más dominante. Era un puñal por la banda, regateaba sin parar y marcaba goles determinantes. Su temporada 2014 a 2015 fue inolvidable. 19 tantos, 13 asistencias y campeón de la Premier League y de la Copa de la Liga. Fue nombrado el mejor jugador de la Premier y se ganó el corazón de los Blues. Sin embargo, la irregularidad iba a ser un factor recurrente en su carrera. Cuando estaba en la cima, algo pasaba que le impedía mantenerse allí, fuera la dieta, las lesiones o la falta de motivación puntual. Hazard no solo brillaba con su club, sino también en la selección de Bélgica, una generación dorada que contaba con De Bruyne, Lukaku y compañía. Su primer gran desafío fue el Mundial de Brasil 2014, donde Bélgica partía como outsider favorita. Se deshicieron de Estados Unidos en octavos, pero cayeron ante la Argentina de Lionel Messi en cuartos de final. Pese a la derrota, Hazard demostró su estatus de estrella global. 2 años después, llegó la Eurocopa de 2016 en Francia, y la decepción volvió. Quedaron fuera en cuartos, esta vez ante Gales,
y las críticas empezaron a caer sobre los hombros del 10 belga. Sin embargo, el gran momento llegó en el Mundial de Rusia 2018. Bélgica alcanzó la mejor posición de su historia al adjudicarse el tercer lugar, venciendo a la poderosa Brasil en cuartos y cayendo únicamente ante la Francia campeona. Hazard fue determinante con actuaciones memorables, y el mundo vio en él a un candidato potencial al Balón de Oro. Aquella Bélgica lucía imparable y parecía que, tarde o temprano, escalaría a lo más alto. Eden era el eje que hacía girar ese equipo. El bronce mundialista supo agridulce, pero confirmaba que Bélgica y Hazard estaban en la élite futbolística. Después de una exitosa etapa en el Chelsea, con Premier Leagues, Copas y una nueva Europa League en 2019, Hazard decidió que era la hora de cumplir su gran sueño: vestir la camiseta blanca del Real Madrid, el club de sus amores y, sobre todo, el club donde su ídolo Zidane había brillado. El Madrid desembolsó 115 millones de euros para ficharlo, una cifra que lo convertía en uno de los fichajes más caros de la historia merengue. Además, heredó el dorsal 7 que había dejado vacante Cristiano Ronaldo, lo cual añadía más presión de la que ya existía. Lamentablemente para Eden, su historia en Chamartín no podía arrancar de peor forma. Llegó con problemas de sobrepeso tras el verano, lo que encendió las alarmas de la exigente prensa madrileña. En el terreno de juego, se le vio algo lento y falto de chispa. Aún así, mostró destellos de su magia hasta que una lesión inesperada lo apartó de los terrenos de juego. Y no fue una simple lesión: un golpe en la Champions contra el PSG, propinado por su compatriota Meunier, le fracturó el tobillo. Ello marcaría un antes y un después en su carrera, pues nunca llegó a recuperarse del todo. El tobillo se convirtió en un calvario, obligándolo a pasar por quirófano y a perder un tiempo irrecuperable. Hazard regresó tras varios meses de baja, pero el parón por la pandemia de 2020 frenó cualquier ritmo que hubiese podido coger. Cuando el fútbol volvió, la afición madridista se encontró con un jugador decaído física y mentalmente. La velocidad, el regate, la alegría, todo parecía haber desaparecido. Y si algo faltaba, fueron sumándose más lesiones: musculares, articulares, pequeñas molestias que lo dejaban fuera de los 11 titulares. Mientras tanto, el equipo ganó la Liga 2020, y más adelante, la Champions de 2022, pero con un Eden prácticamente desaparecido. Para colmo, la explosión de Vinicius Jr. como nuevo referente ofensivo relegó a Hazard al banquillo. Lo que debía ser su proyecto de convertirse en el nuevo crack del Santiago Bernabéu se transformó en una pesadilla. La prensa y la afición no se lo perdonaron. Cada vez que aparecía un rumor de que había subido de peso o un anuncio de hamburguesas en el que participaba, se convertía en objeto de burlas e insultos. Había pasado de ser el mejor regateador de la Premier a un meme habitual. El golpe final para su reputación llegó en el Mundial de Qatar 2022, donde fue capitán de una Bélgica desconcertada. Disputó 2 partidos muy flojos y terminó en el banquillo durante el duelo decisivo contra Croacia. Bélgica quedó eliminada en fase de grupos, y las críticas recayeron duramente sobre él. Con un ánimo por los suelos y sin la chispa de antaño, Hazard jugó su último año en el Madrid casi como un trámite. Terminó marchándose en 2023 perdonando parte de su contrato, porque ya no encontraba su lugar. Tras rescindir con el Real Madrid, Eden sopesó la idea de encontrar un club donde tener minutos y recuperar sensaciones. Pero la realidad fue dura: no llegaron ofertas convincentes de las grandes ligas. La edad y sus constantes problemas físicos lo habían devaluado. Su juego ya no era el de aquel eléctrico extremo que maravilló al mundo. Finalmente, tomó la decisión de colgar las botas a los 32 años, un desenlace impensable para alguien que, algunos años atrás, rozó el nivel de los mejores del mundo. El impacto en la afición fue inmediato. Muchos lamentaron su retirada prematura, recordando sus regates en el Lille, sus goles con el Chelsea o sus carreras imparables con Bélgica. Otros se enfocaron en la decepción que supuso en el Real Madrid, tachándolo de peor fichaje por su alta inversión y bajo rendimiento. La realidad es que Hazard se enfrentó a una especie de depresión futbolística, donde las lesiones, la falta de confianza y la presión mediática minaron sus fuerzas. Pasó de la élite a la irrelevancia, y de ser uno de los candidatos a Balón de Oro a retirarse sin apenas protagonismo. Pero, a fin de cuentas, Eden nos deja un legado de recuerdos imborrables: goles mágicos, regates alucinantes y una sonrisa contagiosa. Es el ejemplo perfecto de cómo el fútbol puede ser implacable, incluso con los más talentosos. La carrera de Hazard culmina en un contraste doloroso, pero también deja una lección. Nunca hay nada garantizado en el fútbol, ni siquiera para el que parece destinado a la gloria eterna. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Eden Hazard, uno de los jugadores más talentosos de la última década que, lamentablemente, no pudo sostener ese nivel de grandeza por mucho tiempo. ¿Tú qué opinas?
¿Crees que el belga merecía más oportunidades o consideras que él mismo provocó su caída con su desorden y falta de disciplina? Queremos leerte en los comentarios. Si te ha gustado este repaso a la carrera de Hazard, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para no perderte próximos episodios sobre estrellas del fútbol. Comparte este vídeo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.